Mira, hay una imagen que no se me va de la cabeza desde que empecé a investigar esta historia. Una mujer, traje formal, micrófonos al frente, sentada en la silla de presidenta de 4 comisiones legislativas de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, dirigiendo debates, firmando actas, moviendo hilos desde adentro del Capitolio. Todo el mundo la conocía como Tata, María Milagros Charbonnier Laureano, novoprogresista, electa al curul de miembro en pleno derecho desde 2012, reelecta en 2016. Una figura que en la política puertorriqueña tenía nombre, tenía peso y tenía poder real sobre decisiones que le afectaban la vida a miles de personas. Ahora escucha esto, porque es lo que nadie te estaba contando completo. Esa misma mujer, en el verano de 2020, con los agentes del FBI tocando a su puerta y una orden de allanamiento en la mano, tomó su teléfono celular y borró el registro de llamadas. Borró los mensajes de WhatsApp, borró los e-messages, casi todo, como si creyera que eso podía salvarse. Pero el FBI ya lo sabía, ya tenía las grabaciones, ya tenía los depósitos, ya tenía la evidencia. Y para el 17 de mayo de 2024, la jueza federal Silvia Carreño Coll le impuso 8 años de prisión federal. 8 años. Boricua, si estás viendo esto desde Orlando, desde el Bronx, desde Chicago, desde cualquier rincón de la diáspora donde todavía le prestas atención a lo que pasa en la isla, quédate, porque esto no es chisme político. Esto es una historia de poder, de traición al pueblo y de cómo una legisladora que presidía el Comité de Ética terminó siendo juzgada por exactamente lo que juraba combatir. Quédate hasta el final. Te lo juro, esto se pone fuerte. Así comienza un día en prisión. Cuando alguien sale de una sala de sesiones legislativas por última vez como representante electa, uno asume que la vida que viene después tiene cierta continuidad. Quizás una oficina privada, consultoría, algo que preserve algo de la forma anterior. Una transición, aunque sea difícil. Lo que no te imaginas nunca es lo contrario absoluto. Las instalaciones del Bureau of Prisons federal en Estados Unidos que reciben a mujeres condenadas operan con una rutina que no negocia con nadie. Hay conteos, múltiples durante el día. El primero normalmente antes de que amanezca del todo y las internas deben estar en sus camas o en pie, según las instrucciones del establecimiento, para que el personal verifique que cada número corresponde a una persona presente y viva. Eso no cambia. No hay excepción por historial profesional. No hay deferencia por cargo previo. El sistema cuenta cuerpos, no credenciales. Fíjate en este detalle. Una prisión federal de custodia mínima o baja para mujeres, que es la categoría más frecuente para casos de cuello blanco sin antecedentes violentos. Funciona con bloques o unidades de vivienda donde las internas comparten espacios. Las camas pueden estar en literas o en cuartos pequeños según el establecimiento. Hay una taquilla o casillero asignado para los objetos personales. Las pertenencias permitidas están limitadas y listadas. Un televisor pequeño puede ser uno de los artículos que se autoriza comprar en la comisaría interna, pagando con fondos que los familiares depositan o que se ganan trabajando dentro del sistema. Y eso del trabajo es importante mencionarlo ahora, porque lo retomaremos más adelante. La transición de presidir comisiones camerales en San Juan a despertar bajo ese esquema es, en términos concretos, una ruptura total de identidad institucional. Todo lo que definía el rol público desaparece de golpe: el título, el acceso, la agenda propia. La pregunta que empieza a tomar forma, y que este guión intenta responder con hechos, es ¿cómo llegó una legisladora electa 2 veces al punto de que eso fuera su realidad? Para entender eso, hay que ir hacia atrás. La caída de una figura poderosa. El 17 de agosto de 2020 fue el día en que el Departamento de Justicia Federal hizo pública la acusación formal. Un gran jurado en el Distrito de Puerto Rico había devuelto un pliego de 13 cargos contra 4 personas: María Milagros Charbonnier Laureano, conocida como Tata, su esposo Orlando Montes Rivera, su hijo Orlando Gabriel Montes Charbonnier, conocido como Gaby o Gaby, y su asistente legislativa Frances Acevedo Ceballos. 13 cargos: conspiración, robo de fondos federales, soborno, fraude de servicios honestos por cable, lavado de dinero, obstrucción a la justicia. Ese fue el día oficial. Pero la historia real empezó bastante antes, con movimientos que nadie vio venir desde afuera porque estaban diseñados exactamente para eso, para no verse. Hay que mencionar el contexto del momento. El agosto de 2020 en Puerto Rico no era cualquier mes. La isla todavía procesaba el trauma político del verano de 2019, cuando el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares renunció después de que se filtraron mensajes de Telegram que mostraban conversaciones que el país percibió como una burla a sus propios ciudadanos, entre ellos referencias insensibles a víctimas del huracán María.
Las protestas del verano del 19 habían demostrado que Puerto Rico podía movilizarse en masa, pero también habían dejado al descubierto que la corrupción gubernamental no era exclusiva de un partido ni de un nivel de gobierno. Y ahora llegaba esto. Una legisladora novoprogresista que había sido presidenta de 4 comisiones en la Cámara, incluyendo la Comisión de Ética, enfrentaba acusaciones federales por un esquema que, según el pliego acusatorio presentado por la Fiscalía, llevaba funcionando desde principios de 2017 hasta julio de 2020, 3 años y pico de operación. Lo que el Departamento de Justicia describió en ese documento de agosto de 2020 era claro en sus detalles, pero perturbador en su lógica. Charbonnier había utilizado su posición oficial para inflar artificialmente el salario de un asistente, con el acuerdo de que esa asistente le devolvería una parte cada 2 semanas. Un esquema de kickbacks, un mecanismo de extracción de fondos públicos camuflado dentro de una nómina legislativa. Pero para entender por qué eso funcionó durante tanto tiempo, hay que entender quién era Tata Charbonnier antes de que todo esto saliera a la luz. La mujer que parecía intocable. Mira, en la política puertorriqueña hay figuras que generan respeto casi automático, ya sea porque tienen carisma, porque tienen años en el sistema, o porque han acumulado lo suficiente como para que nadie quiera cruzárseles. Tata Charbonnier era, en distintos momentos y por distintas razones, algo de todo eso. Electa en 2012 a un escaño de miembro en pleno derecho en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Charbonnier no era una figura de bajo perfil. Formaba parte del Partido Nuevo Progresista, el mismo partido que en ese periodo controlaba varias de las ramas más importantes del gobierno de la isla. Fue reelecta en 2016, lo que significaba que había sobrevivido al menos un ciclo electoral con el respaldo de su base. Y dentro de la Cámara, su posición no era periférica. Presidía 4 comisiones. 4. Entre ellas, según consta en el acta de acusación del Departamento de Justicia, la Comisión de Ética. También participó en comisiones relacionadas con la reforma de las leyes civiles y penales de Puerto Rico. Hay un detalle en el expediente federal que, la primera vez que lo lees, te obliga a detenerte. En abril de 2017, que es el mismo periodo en que, según la acusación federal, el esquema ya estaba activo, Charbonnier y otros representantes introdujeron y votaron a favor de una resolución para establecer un código de ética para los miembros de la Cámara. El código fue adoptado. Uno de sus artículos prohibía expresamente que cualquier representante aceptara o solicitara, directa o indirectamente, bienes, promesas, favores o servicios a cambio de que su actuación legislativa fuera influenciada. Charbonnier votó a favor de ese código y preside el comité encargado de velar por su cumplimiento. El Departamento de Justicia lo menciona explícitamente en el pliego acusatorio, no como dato de color, sino como parte de los fundamentos de la acusación de fraude de servicios honestos. La idea es esta: ella le debía al Estado y a los ciudadanos el deber fiduciario de ofrecer servicios honestos. Y ese mismo artículo que ella ayudó a aprobar describía con precisión lo que, según el gobierno federal, estaba haciendo exactamente al mismo tiempo. Eso, como pieza de evidencia dentro de un juicio, no es menor. ¿Cómo construyó ese poder? Para entender el peso que tenía Charbonnier dentro del sistema legislativo puertorriqueño, hay que entender cómo funciona el poder dentro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. La Cámara tiene 51 miembros. 40 provienen de distritos electorales y 11 son miembros en pleno derecho, elegidos por votación general. Charbonnier pertenecía a esta segunda categoría. No representaba un distrito específico, sino que era elegida por el voto general del electorado del partido. Los representantes sirven términos de 4 años. Ser reelecto significa que sobreviviste un ciclo con el apoyo de tu base y que tu nombre todavía genera votos. En 2012, primera elección. En 2016, segunda elección. Pero más allá del número de términos, lo que construye influencia real dentro de una legislatura es la presidencia de comisiones. Las comisiones son donde se estudia, se debate y se recomienda legislación antes de que llegue al Pleno. El que preside una comisión controla la agenda de esa comisión, qué proyectos se atienden, cuándo se atienden, quién testifica, qué sale adelante. Presidir 4 de esas comisiones simultáneamente coloca a una legisladora en una posición de influencia que va mucho más allá de un solo voto en el Pleno. Y dentro de esa estructura, Charbonnier también tenía el control directo sobre su oficina legislativa. Eso significa que ella determinaba quién trabajaba allí, en qué capacidad y con qué salario. Según el expediente del Departamento de Justicia, su asistente Frances Acevedo Ceballos llevaba trabajando en su oficina o en comisiones presididas por ella desde el año 2013, 7 años antes de que todo colapsara.
Esa relación laboral de larga data es parte del contexto que la Fiscalía usaría años después para explicar cómo fue posible que el esquema funcionara tanto tiempo sin llamar la atención de manera inmediata. La imagen pública. Escucha esto, porque es uno de esos detalles que parece menor hasta que entiendes lo que viene después. Mientras el esquema operaba, Charbonnier mantenía una presencia pública activa. Tenía cuenta oficial en Twitter bajo el nombre de usuario @TataCharbonnier, según consta en el propio pliego acusatorio federal. Ese no es un dato insignificante. Los legisladores que mantienen presencia en redes sociales activas generalmente lo hacen porque tienen constituyentes que los siguen, porque quieren proyectar imagen de gestión y de servicio. La imagen pública de una legisladora como Charbonnier era la de alguien comprometida con el trabajo legislativo, con el proceso de reformas, con la ética institucional. Presidía el comité que debía velar precisamente por eso. Y aquí viene uno de esos elementos que solo se entienden en retrospectiva. Según el expediente federal, uno de los directores de su oficina legislativa, identificado en el expediente como Persona A, y que medios de prensa puertorriqueños identificaron como Jonathan Alemán Arce, estuvo trabajando con Charbonnier desde aproximadamente 2013 hasta mediados de 2019. Después de eso, otra persona tomó el rol, y fue ese primer director el que, en algún punto, se convirtió en informante del FBI. Alemán Arce, según la cobertura de Noticel, durante el juicio en diciembre de 2023 y enero de 2024, estuvo 2 años siendo informante del gobierno federal. En ese tiempo grabó conversaciones. Entre ellas, una conversación de 1 hora y media con Frances Acevedo Ceballos el 12 de julio de 2020, un día después de que los agentes del FBI la entrevistaran por primera vez. Esa grabación se convertiría en una de las piezas más contundentes de la presentación del gobierno en el juicio. Pero para llegar ahí, hay que entender primero cómo estaba estructurado el esquema, lo que nadie veía. Hay un momento en el expediente federal, específicamente en el pliego de acusación presentado el 7 de agosto de 2020, donde el Departamento de Justicia describe con precisión casi fotográfica cómo funcionaba el mecanismo. Antes de 2017, el salario quincenal neto de Frances Acevedo Ceballos como asistente de Charbonnier era de aproximadamente $800 cada 2 semanas. Eso es lo que ganaba desde 2014. En algún momento de principios de 2017, ese número cambió. Subió a más de $2.100 quincenales y para septiembre de 2019 llegó a estar entre $2.700 y $2.900 por periodo de pago. Eso es un aumento de más del 200% en el transcurso de 2 años. Ahora, en una legislatura donde los representantes tienen autoridad para determinar los salarios de sus empleados dentro de sus oficinas, un aumento así no necesariamente dispara alarmas automáticas. El sistema tiene controles, pero no detecta intención. Detecta montos, detecta transacciones, pero no puede ver los acuerdos verbales ni los mensajes que se borran. Y el acuerdo, según el expediente federal, era este. De cada cheque inflado, Acevedo le devolvía a Charbonnier, a través de su esposo Orlando Montes Rivera y de su hijo Orlando Gabriel Montes Charbonnier, entre $1.000 y $1.500, cada 2 semanas, durante 3 años y pico. El salario quincenal neto de la propia Charbonnier como representante era de aproximadamente $2.500. Es decir, el dinero que supuestamente le devolvía su empleada representaba, en algunos periodos, casi el 60% de su salario oficial legítimo. Fíjate en esto, los métodos de transferencia que describe el expediente son los que usaba cualquier persona común y corriente. AdMóvil, la aplicación bancaria puertorriqueña para transferencias entre particulares, con límite diario de $500. Efectivo en mano. Efectivo dejado en un lugar predeterminado, como el bolso de la representante o dentro de un vehículo. Depósitos en cuentas bancarias compartidas. El AdMóvil tiene un límite de $500 diarios. Por eso, cuando los montos eran mayores, los enviaban en transferencias de $500 en días consecutivos. Y los mensajes asociados a varias de esas transferencias decían, textualmente, de Tata o para Tata. Eso está en el expediente judicial. Literal. El esquema secreto. Hay que tomarse un momento para entender la arquitectura completa de lo que el gobierno federal describió como un esquema de robo, soborno y kickbacks. El centro de todo era el salario inflado. Charbonnier era quien tenía la autoridad final sobre los salarios dentro de su oficina legislativa, y eso está documentado en el pliego acusatorio. El gobierno federal establece que ella, en todo momento, retuvo la autoridad definitiva sobre los sueldos de sus empleados. El dinero que el gobierno de Puerto Rico pagaba a Acevedo Ceballos y que en los años relevantes excedía en mucho lo que debería haber sido su compensación real, salía del erario público. Puerto Rico,
En cada uno de los años entre 2017 y 2020, recibió más de $10,000 en fondos federales. Ese dato es relevante porque es parte de la jurisdicción federal sobre el caso. El título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 666, aplica cuando una entidad que recibe fondos federales es objeto de robo, soborno o kickbacks que superen los $5,000 en un periodo de un año. El gobierno calculó que el esquema, durante sus años de operación, supuso una extracción de fondos públicos a través de la nómina inflada, que claramente superaba esos umbrales en cada periodo anual relevante. Lo que hace al esquema especialmente limpio desde el punto de vista operativo, y eso es lo que lo mantuvo oculto, es que nunca requirió que Charbonnier pusiera sus propias manos directamente en cuentas del gobierno, ni que manipulara libros contables de manera obvia. El dinero público llegaba a Acevedo Ceballos de manera legítima, depositado por el sistema de nómina de la Cámara de Representantes. Acevedo lo retiraba o lo convertía en efectivo, y luego la fracción acordada viajaba de vuelta a la familia Charbonnier Montes por las vías que ya describimos. El expediente federal documentó transacciones específicas. Por ejemplo, el 10 de julio de 2017, Acevedo cobró un cheque de $2,712,447, retuvo $1,992,047 en efectivo y depositó solo $720 en su propia cuenta. Ese mismo día, una transferencia de $1,500 aparece en una cuenta controlada por Charbonnier. Ese patrón, cobrar cheque, retener alrededor de $1,500, depositar el resto, se repitió, con variaciones menores, durante años. El expediente incluye tablas con fechas y montos de docenas de transacciones específicas entre 2017 y 2020. La empleada clave Frances Acevedo Ceballos. Ese nombre aparece en todos los documentos federales de este caso. Es imposible entender cómo funcionó el esquema sin entender quién era ella dentro de la estructura de la oficina de Charbonnier. Acevedo llevaba trabajando con Charbonnier o con comisiones presididas por ella desde el año 2013. Eso significa que para cuando el esquema comenzó, según la acusación, en 2017, ya llevaba 4 años en esa oficina. Conocía la dinámica interna, conocía la confianza depositada en ella, y conocía los riesgos de lo que estaba aceptando hacer. El papel que ella jugó fue doble. Por un lado, fue parte activa del esquema. Aceptó el arreglo, recibió los salarios inflados y efectuó los pagos de vuelta. Por otro lado, resultó ser la pieza que el FBI usó para documentar el esquema desde adentro. Hay un detalle en la cobertura de Noticel del juicio que hay que mencionar aquí porque cambia la perspectiva de todo lo que viene después. Jonathan Alemán Arce, el exdirector de la oficina de Charbonnier, era también el amante de Frances Acevedo, y fue él quien, según la cobertura del juicio, grabó subrepticiamente a Acevedo durante una conversación de 1:30 el 12 de julio de 2020. Un día después de que los agentes del FBI entrevistaran a Acevedo por primera vez. En esa grabación, Acevedo estaba deshecha, llorosa, angustiada. «Jonathan, yo no puedo dormir, me he fumado una caja de cigarrillos», le dice en la conversación, según lo que reportó Noticel durante el juicio. Y en ese mismo audio, Acevedo describe lo que pasó durante la entrevista con los agentes federales. Cuenta que en un momento se excusó para ir al baño, que desde el baño llamó a Charbonnier, que Charbonnier le dijo que los agentes no podían preguntarle por su sueldo, porque con su sueldo ella hacía lo que le diera la gana, que después de eso, según sus propias palabras, empecé a hablar mejor. Y antes de hablar mejor, según la misma grabación, Acevedo le dijo a Alemán Arce, «Yo estaba mala, mala, mala». Los agentes, ella afirma en la conversación, saben todo, todo, todo. Y luego especifica, de su cuenta sacaba, quincenalmente, $1,500 que le pasaba a Charbonnier a través de su esposo y de su hijo, entre otros métodos. 1,500 constantemente, enfatizó en la grabación. Esa conversación nunca fue pensada como evidencia, pero el FBI la tenía. El dinero comenzaba a regresar. El mecanismo de retorno del dinero era, en su diseño básico, simple, pero en su ejecución diaria requería coordinación constante entre varias personas. Primero, Acevedo Ceballos recibía su cheque o depósito directo. Luego, generalmente el mismo día o al día siguiente, convertía el efectivo retirando una parte significativa del total. La porción que debía transferir, que fluctuó entre $1,000 y $1,500 por periodo, según el expediente federal, entonces viajaba hacia la familia Charbonnier Montes. Y las vías variaban. A veces era efectivo físico entregado en mano a Orlando Montes Rivera, el esposo. A veces era a Orlando Gabriel Montes Charbonnier, el hijo, conocido como Gaby. A veces era a través de intermediarios, personas conectadas a Charbonnier que actuaban como eslabones en la cadena. A veces era mediante AdMóvil, enviando $500 a la vez,
el máximo diario que permite la aplicación, durante varios días consecutivos hasta completar el monto acordado. Hay mensajes de texto en el expediente que ilustran cómo Charbonnier daba instrucciones a Acevedo. En enero de 2020, después de que Acevedo retirara efectivo, Charbonnier le escribió por WhatsApp instrucciones de que pusiera el dinero en un sobre y lo dejara en la gaveta de su camioneta. En otro mensaje, de octubre de 2019, cuando los intentos de transferencia por Atmóvil fallaron repetidamente, Charbonnier le escribió a Acevedo preguntando si ya le había pasado el dinero a Orlando. Acevedo respondió que el sistema le estaba marcando error. La solución, retirar el efectivo en persona. Estas no son interpretaciones del gobierno, son mensajes que aparecen transcritos en el expediente del gran jurado, con el texto original en español y su traducción al inglés incluida en el documento oficial. El dinero nunca dejó de moverse, quincena tras quincena, año tras año, con ajustes tácticos cuando los métodos fallaban, pero sin interrupción en el flujo. Años sin levantar sospechas. Uno de los aspectos más desconcertantes de este caso, cuando lo ves en su totalidad, es la duración. Principios de 2017 hasta julio de 2020. Eso es alrededor de 42 meses. 3 años y medio de transferencias quincenales. Si el monto promedio era de $1,500 cada 2 semanas, eso da, en números gruesos, alrededor de $39,000 en el periodo completo. Aunque los montos variaron según el periodo, la cifra es suficiente para entender la escala del problema. Y durante todo ese tiempo, el esquema operó sin disparar una alerta interna que lo detuviera. Hay varias razones para eso, y el expediente federal las ilumina, aunque sea indirectamente. Primero, el poder que Charbonnier tenía sobre la nómina de su propia oficina. La Cámara de Representantes paga a sus empleados y el representante determina los salarios dentro de su asignación presupuestaria. Eso crea una capa de discreción que, si no está acompañada de controles externos robustos, puede ser explotada. Segundo, la naturaleza de las transferencias. Nada de lo que hacía Acevedo Ceballos con el dinero después de recibirlo era, visto en aislamiento, ilegal en apariencia. Retirar efectivo del banco es legal. Hacer transferencias por Atmóvil es legal. Dejar un sobre en un auto es legal. El esquema dependía de que cada transacción individual fuera mundana. Tercero, y esto es quizás lo más revelador, Jonathan Alemán Arce, que sería eventualmente el informante que desencadenó la investigación, estuvo trabajando para Charbonnier durante aproximadamente 2 años antes de volverse colaborador del FBI, según la defensa durante el juicio. En ese periodo, si Alemán Arce tenía conocimiento del esquema, no se lo comunicó a los federales de manera inmediata. Fue solo después de que su contrato de $10,000 mensuales con la oficina de Charbonnier fue cancelado que la situación cambió. La defensa intentó usar ese dato en el juicio para cuestionar los motivos del informante. Pero lo que el FBI ya tenía para ese punto hacía difícil que ese argumento solo fuera suficiente. El FBI entra en escena. La investigación federal que culminó en los arrestos del verano de 2020 no surgió de la nada. El FBI tiene, dentro de su oficina de San Juan, una unidad específica de corrupción pública. Y el agente especial a cargo de esa oficina, Rafael Riviere Vázquez, fue quien hizo el anuncio público en agosto de 2020 cuando se dio a conocer el pliego acusatorio. En sus declaraciones ese día, Riviere Vázquez fue claro sobre la prioridad institucional. La corrupción pública es la prioridad del FBI San Juan y continuará siendo una prioridad. Lo que eso significaba en la práctica, en el periodo 2017 a 2020, es que había equipos trabajando de manera silenciosa, construyendo un expediente transacción por transacción. El FBI no actúa sobre rumores, actúa sobre evidencia documentada. Y documentar un esquema de kickbacks que opera principalmente en efectivo y mediante transferencias cotidianas requiere tiempo, paciencia y acceso a múltiples fuentes. Según el expediente, una parte central de esa construcción de evidencia fue la colaboración de Jonathan Alemán Arce. Pero hay otro nombre que también aparece, Luis Gierbolini Rodríguez, descrito en la cobertura de Noticel durante el juicio como excontratista de Charbonnier y segundo informante del gobierno que realizó grabaciones de conversaciones. El hecho de que el FBI tuviera 2 informantes dentro del círculo cercano de Charbonnier dice algo sobre la naturaleza de esa fase de la investigación. No era una intervención de buena suerte, era un trabajo sistemático de infiltración de fuentes cercanas. Y el elemento más dramático de todo ese proceso ocurrió el 11 de julio de 2020, cuando los agentes del FBI se presentaron a entrevistar a Frances Acevedo Ceballos. Esa visita fue la primera grieta visible. Acevedo llamó a Charbonnier desde el baño durante la entrevista. Y esa misma noche, según lo que Acevedo le contó a Alemán Arce en la grabación que éste hizo al día siguiente, el exalcalde convicto de Cataño, Félix Elcano Delgado, convocó a un grupo cercano a la legisladora para discutir la situación.
La reunión se extendió hasta la 1 de la madrugada. Vigilancia silenciosa escucha. Hay algo en cómo el FBI construyó este caso que merece atención, porque es la parte que no aparece en los titulares, pero que es lo que hace sólido al expediente. El gobierno federal no presentó este caso basándose en el testimonio de los propios participantes como testigos de cargo en el juicio. Eso fue deliberado. La fiscalía, compuesta por los attorneys Jonathan E. Jacobson y Catherine E. Fifield, de la sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia, junto a la fiscal auxiliar María L. Montañez Concepción, de la Fiscalía del Distrito de Puerto Rico, construyó el caso mediante una combinación de registros bancarios, grabaciones encubiertas y mensajes de texto. Según la cobertura de Noticel durante el juicio, la Fiscalía presentó su caso mediante 15 testigos, entre ellos el agente del FBI Juan Carlos López, quien fue el 15º y último testigo. También testificó el entonces secretario de Hacienda de Puerto Rico, Francisco Párez Alicea, como cuarto testigo. Pero Alemán Arce nunca testificó en el banquillo, tampoco Acevedo Ceballos durante el juicio principal, aunque esta última ya había negociado su declaración de culpabilidad semanas antes, y tampoco Yerbolini Rodríguez. La defensa señaló esto como argumento. Si los informantes no testifican, el jurado no puede confrontarlos ni evaluar su credibilidad directamente. Pero la fiscalía usó las grabaciones que ellos hicieron y las introdujo mediante el testimonio de agentes. El contenido de las grabaciones llegó al jurado sin que los informantes tuvieran que sentarse en el banquillo. El expediente del gran jurado, el documento de 26 páginas presentado el 7 de agosto de 2020, incluye tablas detalladas de transacciones bancarias, fechas, montos depositados, montos retirados, cuentas específicas. El patrón es consistente y repetitivo. Una semana el dinero entra como nómina. La siguiente, parte de ese dinero sale en efectivo o vía transferencia electrónica. Y unos días después, aparece en una cuenta vinculada a Charbonnier y Montes. Eso no se argumenta, se demuestra. Y ese es el tipo de evidencia que los jurados encuentran difícil de contradecir, porque no depende de a quién le crees o no le crees. Depende de si los números cuadran o no cuadran. Cuadraban. Oye, antes de seguir, ¿desde dónde nos estás viendo? Escríbeme en los comentarios si eres de la diáspora boricua. Si estás en Orlando, en Nueva York, en Chicago, en Filadelfia, en cualquier rincón de Estados Unidos con raíces en la isla. Quiero saber cuántos de ustedes nos están viendo desde allá. Este canal es para todos, los de aquí y los de allá. Escríbelo abajo. El error que aceleró todo. Hay un elemento en el caso de Charbonnier que el gobierno federal incluyó como cargo separado, no como parte del esquema de kickbacks, sino como un crimen adicional cometido en reacción al descubrimiento de la investigación. Obstaculización de la justicia. Y para entender por qué ese cargo termina siendo tan pesado dentro del expediente total, hay que seguir la cronología exacta de los días de julio de 2020. Porque lo que pasó en esa semana específica no fue un error de pánico impulsivo, fue una secuencia de decisiones que el gobierno federal pudo documentar con precisión de reloj. El 11 de julio de 2020, los agentes del FBI visitaron a Frances Acevedo Ceballos y la entrevistaron. Ese mismo día, según lo que Acevedo le relataría en la grabación del 12 de julio a Jonathan Alemán Arce, ella se retiró al baño durante la entrevista para comunicarse con Charbonnier desde el teléfono de otra persona. Charbonnier le dijo, según ese relato grabado, que los agentes no podían preguntarle por su sueldo porque con su sueldo ella hacía lo que le diera la gana. Acevedo volvió a la sala y, según sus propias palabras en esa grabación, empecé a hablar mejor. Esa noche, el exalcalde convicto de Cataño, Félix Elcano Delgado, convocó a un grupo cercano a Charbonnier para discutir la situación. La reunión fue hasta la 1 de la madrugada, según el relato de Acevedo a Alemán Arce. El 12 de julio, Alemán Arce grabó la conversación con Acevedo. Esa grabación duró hora y media. Acevedo describió la visita de los agentes, el caos que generó, los 1.500 telis que sacaba quincenalmente de su cuenta para pasárselos a Charbonnier. Y dijo algo que quedó en el expediente de una manera que no admite interpretación alternativa. Los agentes saben todo, todo, todo. Ahora viene el detalle que convierte este segmento en algo distinto a todo lo anterior. El 15 de julio de 2020, Charbonnier se enteró de que una orden judicial había sido emitida específicamente para uno de sus teléfonos celulares, el asociado al número 787-690-9591. Y ese mismo día, según el cargo de obstaculización, procedió a eliminar datos de ese dispositivo. No fue un borrado parcial, fue casi total. El expediente del gran jurado lo describe con especificidad quirúrgica. Eliminó casi todo el registro de llamadas, casi todos los mensajes de WhatsApp y casi todos los iMessages asociados a ese número.
Piensa en lo que eso implica. Una orden judicial para un teléfono significa que el gobierno ya tiene probable causa establecida ante un juez para creer que ese teléfono contiene evidencia de un crimen. Destruir esa evidencia después de enterarse de que existe la orden es, en sí mismo, un crimen federal distinto bajo el título 18, sección 1519. La defensa intentó contextualizar esa acción durante el juicio. El abogado Francisco Rebollo Casalduc argumentó, según la cobertura de Noticel, que Charbonnier le explicó a los agentes del FBI, durante las 3 entrevistas que les concedió, que ella borraba mensajes regularmente, como práctica habitual, especialmente desde el verano de 2019. El verano del Telegram Gate, cuando los chats filtrados del entonces gobernador Rosselló causaron su renuncia. Charbonnier, según ese argumento, había adoptado el hábito de borrar mensajes como medida preventiva general después de ver lo que le pasó al gobernador. Es un argumento. Y hay que reconocer que es un argumento con cierta lógica política en el contexto de ese momento histórico en Puerto Rico. Después del verano de 2019, muchos políticos puertorriqueños se volvieron más cuidadosos con sus comunicaciones digitales. Pero hay un problema estructural con ese argumento cuando se examina la cronología. El borrado no ocurrió en agosto de 2019 ni en septiembre de 2019, cuando el hábito supuestamente se formó. Ocurrió el 15 de julio de 2020. Específicamente después de que Charbonnier supo que había una orden judicial para ese teléfono particular. No fue una rutina de higiene digital ejecutada en un día cualquiera, fue una acción tomada en respuesta directa a un estímulo legal concreto, la noticia de que el FBI tenía autorización judicial para revisar ese dispositivo. La jueza Silvia Carreño Coll, durante el juicio, limitó la capacidad del defensor de presionar al agente del FBI Juan Carlos López sobre por qué el negociado no había presentado al jurado las grabaciones de las 2 de las 3 entrevistas que le hicieron a Charbonnier, en las que ella supuestamente explicó su hábito de borrar mensajes. La jueza estableció que había razones procesales para esa limitación. Pero hay otro elemento que merece atención y que la defensa sí pudo establecer ante el jurado. El abogado confirmó que Alemán Arce, el informante principal del gobierno y exdirector de la oficina de Charbonnier, estuvo aproximadamente 2 años siendo colaborador del FBI, sin que durante ese periodo le hubiera comunicado a los agentes la existencia de un esquema de sobornos en la oficina de la legisladora. La información sobre el esquema, según planteó la defensa, surgió solo después de que Charbonnier le canceló el contrato de $10,000 mensuales que él tenía con su oficina. El agente López, bajo ese contrainterrogatorio, no pudo confirmar si el dato del esquema llegó antes o después de la cancelación del contrato, porque la fiscalía objetó que respondiera a esa pregunta específica. Esa tensión, ¿era Alemán Arce un testigo motivado por justicia o por resentimiento económico?, quedó flotando en el ambiente de la sala del tribunal. El jurado la escuchó, pero también escuchó las grabaciones, y también vio las tablas de transacciones bancarias. Y cuando el veredicto llegó, incluyó el cargo de obstaculización de manera específica, lo que significa que el jurado, después de deliberar, concluyó que el borrado del teléfono el 15 de julio de 2020 fue exactamente lo que el gobierno dijo que fue, un intento deliberado de destruir evidencia en medio de una investigación federal activa. Ese cargo, por sí solo, tiene una pena máxima de 20 años bajo el Código Federal. La jueza, al momento de la sentencia, lo consideró como parte del cuadro total de conducta al establecer los 8 años. Borrar un teléfono. Ese fue el error que no se pudo deshacer. El arresto. En el verano de 2020, Puerto Rico vivía simultáneamente la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias económicas y logísticas. El sistema de salud estaba bajo presión, el tráfico aéreo era mínimo, el mundo, literalmente, había cambiado de forma en unos pocos meses, y en ese contexto, el FBI San Juan procesó la investigación de todos modos. El agente especial encargado de la oficina, Rafael Riviere Vázquez, reconoció esto explícitamente en el comunicado del Departamento de Justicia. Me complace el trabajo de nuestros socios del FBI por sus tremendos esfuerzos investigando este asunto, particularmente durante la pandemia. El 17 de agosto de 2020, el gran jurado devolvió el pliego de 13 cargos. Ese mismo día se hicieron públicos los arrestos. Charbonnier, su esposo Orlando Montes Rivera, su hijo Orlando Gabriel Montes Charbonnier y Frances Acevedo Ceballos fueron procesados formalmente. Cabe mencionar que esta no fue la primera acción federal de este tipo en ese verano contra legisladores del PNP. Según la cobertura de Noticel durante el juicio de Charbonnier, el caso del matrimonio Charbonnier-Montes fue el tercero de una racha de arrestos del verano de 2020. Los 3 procesados en esa racha eran representantes novoprogresistas acusados de inflar el salario de sus empleados para que estos les devolvieran una parte. Nelson del Valle Colón se declaró culpable.
Néstor Alonso Vega fue declarado culpable después de un juicio que incluyó videos encubiertos del legislador, recibiendo dinero de un empleado y discutiendo el esquema con este. La acusación de Charbonnier, sin embargo, tenía elementos adicionales: el cargo de obstrucción de la justicia por el borrado del teléfono, y la escala del esquema, que según el gobierno había operado durante más tiempo y con una coordinación más elaborada que los otros casos. El juicio de María Milagros Charbonnier Laureano y Orlando Montes Rivera comenzó en diciembre de 2023 ante la jueza federal Silvia Carreño Coll en el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico en San Juan. El hijo de la pareja, Orlando Gabriel Montes Charbonnier, no llegó a juicio. Según el expediente original, había sido incluido en la acusación de agosto de 2020. La defensa del caso principal del matrimonio no incluyó su nombre de manera prominente en la fase de juicio que fue objeto de la cobertura pública. No hay declaración pública de culpabilidad de su parte en los documentos federales que consultamos, pero tampoco hay registro de que llegara a un veredicto de jurado en ese juicio específico. El juicio en sí duró varias semanas. La Fiscalía presentó 15 testigos, entre ellos el secretario de Hacienda y agentes del FBI. No llamó al banquillo ni a Jonathan Alemán Arce, ni a Frances Acevedo Ceballos, ni a Luis Gierbolini Rodríguez, a pesar de que los tres estaban conectados directamente con el esquema. La estrategia fue clara: introducir el contenido de las grabaciones encubiertas y los registros bancarios mediante agentes que habían participado en la investigación, sin exponer a los informantes a un contrainterrogatorio que pudiera complicar la presentación. La defensa presentó un solo testigo, la agente Lauren Colón Crespo, que participó mediante videoconferencia desde Virginia. Rebollo Casalduc usó su testimonio para resaltar que ciertos pagos que llegaban mensualmente a la familia Charbonnier Montes provenían de un familiar de la legisladora, su sobrino Miguel Ortiz Laureano, como pago por el cuidado de su madre. El argumento era que parte del flujo de dinero que el gobierno presentaba como evidencia tenía una explicación legítima. La fiscal Montañez Concepción llevó a la gente a confirmar que, según su conocimiento de la investigación, esos pagos específicos eran distintos a los que Acevedo le hacía a Charbonnier. La defensa también planteó argumentos técnicos sobre la jurisdicción federal del caso. Eso era un adelanto de lo que podrían ser los argumentos en apelación si hubiera condena. La jueza rechazó las solicitudes de absolución perentoria y de anulación de juicio que la defensa presentó al cierre de la prueba. El 11 de enero de 2024, luego de 5 horas de argumentos finales, el caso pasó al jurado. El momento del veredicto. El 12 de enero de 2024, el jurado que había estado deliberando en el salón número 7 del Tribunal Federal en San Juan llegó a un veredicto: culpable. Todos los cargos. María Milagros Charbonnier Laureano, culpable de un cargo de conspiración, 2 cargos de robo y soborno de fondos federales, 6 cargos de fraude de servicios honestos por cable, 2 cargos de lavado de dinero y 1 cargo de obstrucción a la justicia. Orlando Montes Rivera, culpable de conspiración, 2 cargos de robo y soborno de fondos federales, 6 cargos de fraude de servicios honestos y 2 cargos de lavado de dinero. 12 cargos para ella, 11 para él. La deliberación había comenzado el jueves 11 de enero, después de 5 horas de argumentos finales que se extendieron hasta casi las 9:30 de la noche. El veredicto llegó al día siguiente. Según la cobertura de Noticel en tiempo real desde el tribunal, la sala de jurados número 7 fue el escenario de esas horas de deliberación. Afuera, los abogados esperaban, la prensa esperaba, y el veredicto, cuando llegó, fue sin ambigüedad: culpables en todos los cargos. Para Charbonnier Laureano, esto fue especialmente significativo porque incluía el cargo de obstrucción a la justicia, el que fue añadido específicamente por haber borrado su teléfono. Ese cargo, separado de los del esquema en sí, evidenciaba que el jurado evaluó tanto el crimen original como el intento de encubrirlo. La defensa, compuesta por Francisco Rebollo Casalduc y Anita Gil Adames, mantuvo la postura de que no había suficiente evidencia para algunas de las acusaciones, pero el jurado decidió de otra manera. La sentencia quedó pendiente para el 10 de abril de 2024. La sentencia, el 17 de mayo de 2024, fue la fecha oficial. No el 10 de abril como estaba originalmente programado. No hay registro público de por qué se movió la fecha en los comunicados que revisamos. Bueno, digamos que simplemente las vistas de sentencia en casos federales frecuentemente se reprograman mientras se preparan los informes presentencia, y en esa fecha, la jueza federal Silvia Carreño Coll impuso las penas. María Milagros Charbonnier Laureano, 8 años de prisión federal. Orlando Montes Rivera, 4 años y 9 meses.
El comunicado del Departamento de Justicia no detalla en ese documento los argumentos específicos que la jueza consideró para llegar a esas cifras, más allá de que se siguieron las guías de sentencias del gobierno federal y otros factores estatutarios. Pero el contexto da algunas pistas. En los casos federales de corrupción pública, las guías de sentencia consideran, entre otros factores, el rol del individuo en el esquema, la duración, el monto del daño causado al gobierno y si el acusado obstaculizó la justicia. Charbonnier enfrentaba una combinación de todos esos agravantes. Era la figura de autoridad que inició y mantuvo el esquema. Fue quien tenía el poder sobre la nómina. Operó durante más de 3 años y, esto es clave, fue condenada adicionalmente por haber borrado evidencia de su teléfono. Ese último elemento, la obstrucción, es particularmente relevante porque los jueces federales generalmente lo tratan como un factor que eleva la gravedad total de la conducta. No se trata solo del crimen original, sino de la acción deliberada de impedir que la justicia llegara a él. Frances Acevedo Ceballos, quien había negociado su declaración de culpabilidad por el cargo de soborno de fondos federales en noviembre de 2023, fue sentenciada en febrero de 2024 a 3 años y 1 mes de prisión. El esposo también cae, Orlando Montes Rivera. Ese nombre aparece a lo largo de todo el expediente federal como un participante activo, no como un espectador pasivo. Montes Rivera era el esposo de Charbonnier, y según el Departamento de Justicia, fue uno de los principales receptores de los pagos de kickback que Acevedo le hacía llegar a la familia. Las transferencias de AdMóvil enviadas por Acevedo iban frecuentemente al teléfono de Montes Rivera. El dinero llegaba a una cuenta bancaria que él compartía con Charbonnier en una institución financiera, y luego, en muchas ocasiones, ese dinero se redistribuía hacia una cuenta que era exclusivamente de Charbonnier. Ese movimiento adicional, de la cuenta conjunta a la cuenta individual, es parte de lo que el gobierno federal presentó como evidencia de lavado de dinero, transacciones diseñadas para ocultar el origen, la naturaleza y el control del dinero. Según el comunicado del Departamento de Justicia sobre la condena de Acevedo Ceballos, antes exdirectora legislativa, Montes Rivera también le mintió a agentes del FBI en al menos una ocasión. En el juicio, el agente Juan Carlos López testificó que Montes Rivera le había dicho ser abogado en el Fondo del Seguro del Estado. Su abogada presentó una certificación que lo describía como director asociado de esa misma institución. El agente dijo que Montes Rivera le había mentido. La jueza rechazó la solicitud de su abogada de eliminar ese comentario del récord. Montes Rivera fue sentenciado a 4 años y 9 meses de prisión federal el 17 de mayo de 2024, el mismo día que su esposa. 2 personas que vivieron juntas, conspiraron juntas y fueron sentenciadas el mismo día. Oye, si eres de Puerto Rico o de la diáspora y viviste de cerca este caso, si conoces a alguien involucrado, si trabajaste en la legislatura durante esos años y tienes algo que añadir, escríbelo en los comentarios. Queremos escucharte. Esta historia les pertenece a los boricuas de aquí y a los de allá, a los que están en la isla y a los que están en Chicago, en Newark, en Kissimmee. Cuéntanos, ¿cómo es realmente su vida en prisión? Este es el segmento que mucha gente quiere conocer, y hay que abordarlo con precisión, porque aquí la distinción entre lo que es verificable y lo que es especulación importa. Lo que sí podemos establecer con certeza es cómo funciona el sistema de prisiones federales femeninas en Estados Unidos, particularmente en el nivel de custodia que típicamente corresponde a casos de corrupción de cuello blanco sin historial violento. Las instalaciones del Bureau of Prisons Federal para mujeres clasificadas en custodia mínima o baja, nivel que es frecuente en casos sin antecedentes ni violencia, operan bajo un régimen estructurado. La jornada empieza temprano. Los conteos son múltiples durante el día, generalmente a medianoche, a las 3:00 de la madrugada, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Esos conteos son obligatorios, no se pueden omitir. El personal verifica físicamente que cada interna esté presente. Las internas trabajan. En el sistema federal, el trabajo dentro de la institución puede incluir tareas de limpieza, cocina, lavandería, trabajo en áreas de servicio o en talleres. Los salarios dentro del sistema federal son mínimos, centavos por hora, pero sirven para acumular crédito en la cuenta de comisaría del interno. La comisaría es la tienda interna. Allí se pueden adquirir artículos como champú, artículos de higiene personal, algunos alimentos procesados, televisores pequeños dentro de los parámetros autorizados y libros. El acceso a esos artículos depende de que haya fondos en la cuenta que pueden depositar familiares o que se ganan trabajando dentro del sistema. Las llamadas telefónicas son limitadas y cronometradas. Según las reglas del Bureau of Prisons, hay un límite de minutos de teléfono por mes. Las llamadas son monitoreadas, las videollamadas son más recientes y también están sujetas a tiempo y supervisión.
Las visitas siguen un protocolo. Hay días y horarios designados. Los visitantes deben estar en la lista aprobada, que requiere revisión de antecedentes. El contacto físico está regulado según el nivel de seguridad de la institución. Sobre la situación específica de Charbonnier, no hay registros públicos disponibles que detallen en qué instalación federal está recluida ni las condiciones específicas de su confinamiento. El Bureau of Prisons publica información general sobre sus instalaciones, pero los detalles individuales no son accesibles públicamente de manera rutinaria. Lo que sí es público es que fue sentenciada el 17 de mayo de 2024 a 8 años de prisión federal, y que, a la fecha en que se investiga este material, tiene una apelación pendiente ante el primer circuito de apelaciones en Boston, lo que perdió. Hay una forma de medir lo que Charbonnier perdió que va más allá del tiempo que está sirviendo en prisión. El primero es el cargo mismo. No solo dejó de ser representante cuando fue arrestada y acusada, el proceso federal significó el final permanente de su carrera política en ese rol. Un funcionario público federal convicto pierde el derecho a ocupar cargos federales o de confianza pública. Y la convicción por crímenes de corrupción tiene ese efecto hacia adelante, no solo hacia atrás. El segundo es el dinero. Cuando el gobierno federal establece un esquema de robo o fraude, el proceso de condena generalmente incluye órdenes de restitución. En este caso, los fondos que fueron extraídos del erario público a través del esquema de nómina inflada son el objeto de esa restitución. No se ha establecido en la información pública revisada el monto exacto de la orden de restitución en este caso, pero los procesos federales de esta naturaleza casi siempre los incluyen. El tercero es el prestigio. Ser representante en pleno derecho de la Cámara, presidir 4 comisiones, tener nombre reconocido en la política puertorriqueña, todo eso tiene un valor simbólico y práctico que no se recupera fácilmente. El caso fue cubierto por medios puertorriqueños y nacionales, incluyendo Associated Press y Fox News. Su nombre y el del esquema están indexados permanentemente en el registro público. El cuarto es el tiempo. 8 años de prisión federal son, en el sistema de Estados Unidos, tiempo que se sirve generalmente sin posibilidad de libertad condicional tradicional. El sistema federal eliminó la libertad condicional en 1987. Lo que existe es una reducción de tiempo por buen comportamiento, que en el sistema federal puede llegar hasta un 15% del tiempo total de la sentencia. Eso significa que, en el mejor escenario posible, el tiempo efectivo sería de alrededor de 6 años y 8 meses, aproximadamente. Ella tenía, según los registros de su primera elección en 2012, probablemente alrededor de sus 40 años en ese periodo. Para cuando salga, si no hay cambios en la sentencia producto de la apelación, tendrá más de 50. Las consecuencias para su familia. El caso de Charbonnier no es solo sobre ella. Las consecuencias se extienden a quienes la rodeaban. Orlando Montes Rivera, su esposo, fue sentenciado el mismo día a 4 años y 9 meses de prisión federal. Eso significa que, mientras ella cumple condena, él también está cumpliendo la suya. La familia quedó con ambas figuras parentales principales dentro del sistema de prisiones federales simultáneamente. Orlando Gabriel Montes Charbonnier, conocido como Gaby, fue incluido en el pliego original de acusación de agosto de 2020. Pero los cargos que enfrentaba específicamente eran los de conspiración y lavado de dinero por los movimientos de fondos que realizó como intermediario entre Acevedo y sus padres. El expediente original muestra las 2 transacciones de lavado de dinero en noviembre de 2019 y enero de 2020 que involucran transferencias desde su cuenta hacia la cuenta de sus padres. Sobre el desenlace legal de Orlando Gabriel, específicamente dentro de este caso, los registros públicos consultados no detallan si llegó a un acuerdo o a juicio separado. Lo que sí está claro es que fue parte de la acusación original y que los movimientos bancarios que realizó quedaron documentados en el expediente del gran jurado. El impacto político fue inmediato. Antes incluso del veredicto, el caso ya había afectado la imagen del PNP en un periodo de intensa presión para ese partido después del verano de 2019. El hecho de que 3 representantes novoprogresistas fueron acusados en la misma racha de 2020 por esquemas similares, Charbonnier, Del Valle Colón y Alonso Vega, estableció un patrón que los medios y la oposición señalaron repetidamente. Después del veredicto del 12 de enero de 2024, la imagen del partido quedó asociada nuevamente a este tipo de escándalo, aunque el PNP como institución no fue acusado formalmente de ningún delito. La apelación, el 16 de octubre de 2025, El Nuevo Día publicó un artículo que indicaba que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston podía celebrar una vista oral sobre la apelación de Charbonnier Laureano en febrero de 2026. El tribunal también había establecido un plazo para que la fiscalía respondiera a los argumentos de la ex representante. Eso significa que, al momento en que este material fue investigado,
La apelación está viva y activa. ¿Qué argumentos puede estar usando Charbonnier en su apelación? Hay que recordar lo que la defensa plantó durante el juicio como base para esos argumentos. Rebollo Casalduc, su abogado principal, argumentó en la solicitud de absolución perentoria que el gobierno no presentó suficiente evidencia para establecer la jurisdicción federal en todos los años del esquema, específicamente en lo relacionado con los umbrales de $5,000 en transacciones ilegales y los $10,000 en fondos federales que se requieren para aplicar la sección 666. También argumentó que los ciudadanos privados, en referencia a Montes Rivera, no pueden ser acusados de fraude de servicios honestos porque ese tipo de cargo aplica únicamente a funcionarios públicos en el momento de cometer el alegado delito. Gil Adames hizo ese argumento específicamente para su cliente. Estos son argumentos legales técnicos. En apelación, el tribunal no revisa si el acusado es culpable o inocente. Revisa si el proceso fue justo y si la ley se aplicó correctamente. Si el primer circuito encuentra que alguna de esas instrucciones al jurado fue incorrecta o que los cargos no estaban bien fundados en la evidencia presentada, podría ordenar un nuevo juicio o reducir los cargos. Si la apelación no prospera, la sentencia de 8 años se mantiene firme. ¿Qué ocurrirá cuando termine la condena? Aquí hay que ir por partes, porque el sistema federal tiene capas después de la prisión que muchas personas no conocen. Primero, la libertad supervisada. Después de cumplir el tiempo de prisión, los convictos en el sistema federal generalmente enfrentan un periodo de supervisión adicional bajo las condiciones que establezca el juez en la sentencia. Durante ese tiempo, el exconvicto debe reportar regularmente a un oficial de supervisión, cumplir con restricciones sobre viajes, residencia y actividades, y evitar cualquier nuevo contacto con el sistema penal. Segundo, la restitución. Si existe una orden de restitución, que en casos de robo de fondos federales es la norma, esa obligación no desaparece cuando sale de prisión. La deuda con el gobierno sigue vigente. El Bureau of Prisons retiene un porcentaje del salario ganado dentro de la prisión para aplicarlo a la restitución. Y después de salir, continúan los pagos según lo que el juez determine. Tercero, los antecedentes. Una convicción federal por corrupción pública es un antecedente que no desaparece. Limita el acceso a empleo en muchas áreas, particularmente en el sector público y en profesiones reguladas. También limita el acceso a ciertos tipos de licencias y permisos. Cuarto, la reinserción. Para alguien que fue figura pública durante más de una década, la reinserción al mundo privado después de una condena como esta no tiene un camino claro. La identidad construida en torno al cargo político ya no existe. El capital social acumulado en ese mundo fue erosionado por el proceso mismo. Lo que ocurra después dependerá, en parte, de cómo se resuelva la apelación. Si el primer circuito en Boston modifica alguno de los cargos o las penas, los números cambian. Si la sentencia se mantiene igual, el horizonte de salida más cercano, con reducción de tiempo por buen comportamiento, es en algún punto de los próximos años. Oye, si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que hace este canal. Historias reales, investigadas, sin adornos. Si estás en la diáspora y este contenido te conecta con lo que pasa en Puerto Rico, suscríbete, toca el botón, activa la campanita, que el algoritmo sepa que hay boricuas desde New York hasta Miami que quieren contenido así de serio. Ayúdame a que esto llegue a más gente. Suscríbete. Vuelvo al principio, a esa imagen que no se me va. Una mujer, traje formal, presidiendo sesiones, firmando actas, moviéndose con la certeza de quien cree que su posición la protege. 4 comisiones, décadas de construcción política, un nombre conocido en los pasillos del Capitolio de Puerto Rico. Y ahora, las mismas manos que firmaron el Código de Ética de la Cámara en abril de 2017, también borraron, el 15 de julio de 2020, casi todo el historial de llamadas de un teléfono con orden de allanamiento. Las mismas manos que escribieron mensajes pidiendo que le dejaran el efectivo en el bolso o en la gaveta de su camioneta. Las puertas metálicas de una instalación federal cerraron detrás de ella en algún punto de 2024. El jurado deliberó en el salón número 7 del Tribunal Federal de San Juan. Lo hizo después de 5 horas de argumentos finales que se extendieron hasta casi las 9:30 de la noche del 11 de enero. El veredicto llegó al día siguiente, culpable en todos los cargos, 12 cargos, incluyendo el de obstaculización a la justicia por borrar el teléfono. La jueza Silvia Carreño Coll le impuso 8 años. Hay algo en eso que merece quedarse en silencio un momento. Una persona que presidió el Comité de Ética de la Cámara de Representantes de Puerto Rico fue condenada, entre otros cargos, por robo de fondos públicos a través de la nómina y por obstruir la investigación que intentaba documentarlo. El artículo 4 ATA del código que ella votó a favor en 2017 prohibía,
En sus palabras, que ningún representante aceptara o solicitara, directa o indirectamente, bienes, promesas o favores a cambio de que su actuación legislativa fuera influenciada. Eso también está en el expediente federal. En blanco y negro, Frances Acevedo Ceballos cumple 3 años y 1 mes, Orlando Montes Rivera cumple 4 años y 9 meses, y María Milagros Tata Charbonnier Laureano cumple 8. El primer circuito en Boston tiene la apelación. Para febrero de 2026, en algún punto del periodo posterior a la investigación de este material, podría haber una vista oral. Eso podría cambiar algo. Podría no cambiar nada. Por ahora, la rutina dentro de la institución federal no sabe de rangos anteriores. Los conteos son los conteos. El trabajo asignado es el trabajo asignado. La comisaría abre cuando abre. El poder que alguna vez tuvo quedó en los pasillos de un Capitolio, donde su nombre todavía aparece en el expediente público de convictos federales por corrupción. Las puertas siguen cerradas. La condena continúa. Gracias por acompañar esta narración hasta el final. Esta historia está documentada en registros públicos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, comunicados de la Fiscalía del Distrito de Puerto Rico, el expediente del Gran Jurado y la cobertura de medios puertorriqueños de reconocida trayectoria como Noticel y El Nuevo Día. El objetivo de este relato no fue juzgar ni glorificar a ninguna persona. Fue contar, con rigor y respeto, un caso que forma parte del registro histórico de la gobernanza pública en Puerto Rico. Si tienes información adicional sobre estos hechos, si conociste de cerca esta situación o si simplemente quieres compartir tu opinión, los comentarios están abiertos. Este espacio es tuyo también. En los próximos videos seguiremos explorando historias que el ruido del día a día no siempre deja ver con claridad. Estaremos aquí. Suscríbete si este contenido te habló. Nos vemos en el próximo.